este reconocimiento constitucional que además da origen a toda una nueva generación de comunidades en el Perú. Ahora bien, hay este primer momento en el libro donde se habla de la etapa de antes de la guerra, ¿no? Donde digamos que de alguna manera la comunidad, las principales influencias, como ya se ha dicho, eran por un lado la escuela, ¿no? Que además llega muy tarde a Pomatambo, ¿no? Era una comunidad, y recordemos además que Vilcabamba no era provincia, como se señala en el texto. Vilcabamba fue provincia justamente en el contexto de la guerra, se crea como provincia, y en el Perú hasta los años 50, para que hubiera un colegio secundario en una localidad tenía que ser provincia. Entonces este es un dato también importante, y por eso la presión de tener distritos y provincias, que algunos hemos estudiado para otros casos. Pero entonces llega la guerra, luego de este proceso donde la educación no logra quebrar, digamos, esta tradición de la que habla el texto, y tampoco estos migrantes que van y regresan, pero la guerra sí aparece como un proceso desestructurador, y yo coincido plenamente con Adam. Conocí a Ayacucho más o menos en el mismo tiempo que él llegó por primera vez, ¿no? Entre los años 94, 95 estuve yo por primera vez en la zona, recorriendo las comunidades, y lo que había ocurrido en Ayacucho en esos años era una suerte de cataclismo, ¿no? Y ese cataclismo, sin embargo, creo yo que en el libro, y ahí la imagen que proyecta el texto del conflicto es la comunidad atrapada entre dos fuegos, a pesar de que se señala la adhesión de algunos comuneros, pero al ser la entrevista el instrumento fundamental del estudio, ¿no? Me parece que las voces de estos comuneros que dan su testimonio a Adam o para la investigación, no necesariamente nos cuentan la verdad, ¿no? Sino que nos cuentan una verdad que, como en toda comunidad post-conflicto, tiene enormes silencios. Y es algo que la tesis de Olga González, que ha sido presentada hace muy poco sobre el caso de Sarwa, describe con gran precisión, ¿no? Entonces, en las comunidades post-conflicto hay muchas cosas que no se pueden decir todavía, y 10 años después tampoco se pueden decir. Entonces creo yo que también ese es un tema que quizás contrastando más el trabajo de las entrevistas con, por ejemplo, el enorme material que ha producido la Comisión de la Verdad, ¿no? Y los testimonios que hay, además porque en Pomatambo se produce una de las masacres que últimamente se ha comentado, la masacre de Parco Pomatambo, en el año 86, si no me equivoco. Entonces, creo que el tema del conflicto es un tema que, para poder entender, todavía tendremos que procesar mucho más. Y hay que recordar que la zona centro de Ayacucho fue una zona de enorme influencia y presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Y eso es un dato que también está narrado en el informe que la comisión elaboró. Ahora bien, pero más allá de esto, efectivamente la catástrofe, la destrucción de un orden se da. Y luego entonces, a mí me parece una de las partes más interesantes del libro, viene la etapa de la reconstrucción, ¿no? Y la etapa de la reconstrucción me parece que expresa esta tensión entre lo que es estos proyectos modernizadores, ¿no? Donde además entra el fujimorismo en acción con los programas sociales, y se menciona el Pronamach entre ellos, y entra en tensión con algunos dirigentes o autoridades que retornan a la zona y que plantean la recuperación de las instituciones tradicionales, ¿no? El tema de los Barayok, el tema que además es impulsado por la gobernadora, si no me equivoco, ¿no? El tema de los Barayok en las comunidades, el tema de la Minca, el tema del Aini, ¿no? Y se ve la enorme tensión que se produce en esta comunidad por ver cuál
cuáles son cuál es esa comunidad post-conflicto, cuál es el devenir de esa comunidad post-conflicto. Digamos que, y se plantea ahí el debate de la afirmación de la tradición. Entonces, claro, mi pregunta es, bueno, la misma que Moisés, ¿de qué tradición estamos hablando? Esa es un poco la pregunta central, y creo que Adam tampoco comparte esto de que haya una esencia, no se trata de eso, pero se habla de los valores, de la solidaridad, de la cooperación, etcétera, etcétera, de un modo de vida que es distinto al moderno, pero que me parece que está muy definido en oposición a este mundo moderno. Bueno, uno podría detenerse ahí, y el libro pudo haber llegado hasta ahí, ¿no? Hasta ese punto, pero Adam, como lo expresa además, tiene una propuesta y es un reformador, ¿no? Tiene un discurso donde plantea, porque expresamente lo señalas en el texto, ¿no? Y me parece interesante porque muchas veces los investigadores o los científicos sociales van pasando sus propuestas en medio de las investigaciones sin afirmar que nos están haciendo una propuesta, y eso me parece muy, muy valioso, ¿no? Y claro, es muy dura la crítica a todo lo que puede llamársele, para decirlo en breve, el desarrollismo, que va desde la reforma agraria de Belaúnde incluso, ¿no? La primera reforma agraria, que fue muy importante para las comunidades del norte de Ayacucho. Las comunidades de Ayacucho resolvieron su problema no en el año 68, con los pocos hacendados, entre comillas, porque eran muy pequeños, sino en el año 63, cuando hacen su propia reforma agraria, como Ponciano del Pino lo ha descrito en su tesis, ¿no? Pero entonces hay esta crítica al desarrollismo, como digo, al de derecha, al de izquierda, donde se incluye la crítica a Sendero, que me parece bastante pertinente, ¿no? Aunque me parece a mí que en el caso de Sendero era clarísimo que, si bien se le hablaba como clase a los campesinos, si bien había un discurso clasista, a diferencia de otros partidos de izquierda que también habían intervenido en la región, el discurso era: el partido es el que conduce la revolución y el campesinado es básicamente masa y punto. Y yo creo que ahí no voy a hacer la defensa del clasismo de izquierda de los años 70, pero una cosa que sí me llama la atención es que hubieron varios o muchos, a veces ha conocido también alguno de ellos, no solo en Ayacucho, sino en Puno, dirigentes campesinos que suscribieron el clasismo. Entonces no era solamente una cosa que venía desde fuera, desde Lima, traída por algunos iluminados, sino que hubieron dirigentes y que además debaten con Sendero en estas regiones, ¿no? Y en Ayacucho en particular pierden, son derrotados, muchos de ellos luego son asesinados o por Sendero, luego los que sobrevivieron son asesinados por el ejército y unos muy pocos escapan, que están más contra el poder local, no entendido como el hacendado o el gobernador, sino como el presidente de la comunidad que fue asesinado por Sendero, ¿no? No es el caso de Pumatambo, pero en la misma región, en Cangallo, ahorita termino, en Cangallo y en otras zonas muy cercanas ocurrieron estos procesos. Bueno, hay la crítica a Hernando de Soto, que me parece muy lúcida, pero, y este es mi último comentario, ¿no? Me parece que al final el problema es que, si bien se recogen las voces de estos campesinos de Pumatambo, que plantean cómo quisieran vivir, finalmente es el reformador, digamos, o el autor, en este caso, quien nos plantea una agenda, donde además se recoge el modelo cooperativo, que es distinto al modelo cooperativo velasquista, que era yugoslavo, digamos, ¿no? Pero que fue rechazado justamente por las comunidades del Perú de una manera masiva desde el mismo proceso de reforma agraria a lo largo de los años 70, en zonas muy cercanas. Además, estoy pensando en Andahuaylas, que está
muy cerca y donde hubieron tomas de tierra masivas en los años 70 antes del conflicto. Entonces, bueno, siempre hay el riesgo de caer en terminar planteando una propuesta que es un poco lo que el autor plantea y no necesariamente lo que los campesinos dicen, pero me parece que de todas maneras el libro plantea un reto enorme, como dijo Moisés, muy complejo, muy difícil de conseguir, pero sí me parece que una cosa muy valiosa es que se plantee, que volvamos a discutir el tema de la comunidad campesina en un país donde, a Dios gracias, está terminando el mandato del presidente más anticomunero de los últimos 100 años en el Perú. Y entonces el libro de Adam Webb creo que es un valioso aporte para un debate que tendremos que seguir, que tenemos que continuar. Muchas gracias. Gracias, Javier, y escuchamos entonces ahora las palabras de nuestro autor, de Adam Webb. Se puede decir que con la globalización estamos viviendo en una época sorprendente, porque parece algo raro que un inglés que ahora vive en China presente en Lima un libro sobre una comunidad de la Sierra Andina. Y vemos en los medios de comunicación mundiales imágenes de un lado de la globalización, los rascacielos relucientes y otros signos de prosperidad que vemos en lugares como Hong Kong y Jesús María, pero en la sierra de Perú, como en muchas otras regiones del mundo, tal prosperidad todavía no ha llegado. El abismo entre lugares como Jesús María y la sierra es un microcosmo del abismo que existe a nivel mundial entre los ricos y los pobres. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos visto un abismo semejante, junto con tanta capacidad, dada la voluntad política, de hacer algo al respecto. Este libro trata del lado olvidado de la globalización, no solo en el sentido de que hay lugares donde la prosperidad todavía no ha llegado, sino también el otro lado de una brecha de valores. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué son importantes las comunidades campesinas de la sierra? ¿Qué nos pueden ofrecer? Son importantes, en mi opinión, porque nos ofrecen un ejemplo vivo de valores muy distintos a los del capitalismo. Valores de solidaridad, generosidad y autosuficiencia que juntos fortalecen la dignidad humana. Claro que necesitan también el desarrollo económico, el desarrollo material, pero lo necesitan en un modelo que refleje sus valores probados por el tiempo. Este libro es una articulación del espíritu de la comunidad andina. Tiene como su punto de partida, como hemos dicho, la comunidad de Pomatambo en Vilcascomán, en Ayacucho. La primera vez que fui a Pomatambo tenía solo 19 años y eso fue durante la decadencia de la guerra civil. Durante mi primera estancia en Pomatambo me impresionó mucho lo tanto que habían sufrido los campesinos durante la violencia. Vi el daño al tejido social del alcoholismo y una noche me relataron los pomatambinos las pesadillas que todavía les afligían cada noche, como el pistaco persiguiéndoles con un cuchillo. Pero algo que me impresionó aún más fue los valores de comunidad, confianza y ayuda mutua que los pomatambinos querían revivir a pesar de todo lo que había pasado. Los problemas que descubrimos en Pomatambo, en mi opinión, no son solo problemas pomatambinos, no son solo problemas andinos, son problemas mundiales. Las experiencias de esa comunidad y los retos que desafía son los mismos que en un sinnúmero de comunidades por todo el mundo envían